Es una alegría para nosotros poder acompañarles en esta mañana. Les traemos el saludo cariñoso de los hermanos de Calle Brasil, donde nosotros nos congregamos. Allí en el día de hoy están celebrando un bautismo, así que hay unos cuantos que los están remojando, diría alguno, que decidieron en su corazón seguir al Señor de cerca, cumpliendo con todo lo que la palabra dice. Esto es esperanzador y nos llena de gozo. Imagínense que hemos atravesado tantas circunstancias dolorosas, tantas experiencias inesperadas en estos últimos meses, que tener esta oportunidad de reunirnos como aquí o como los hermanos en Calle Brasil es un motivo de gratitud. De la misma manera, también tenemos que utilizar el aparato de pensar para reflexionar sobre lo que viene y sobre las medidas que tal vez tengamos que tomar para poder establecer una forma continua de estar en contacto unos con otros, porque cuando no podemos tener este contacto personal, es como que la cosa va mutando, cambia, nos enfriamos. La virtualidad es extraordinaria, usted sabe que es un recurso fantástico y tenemos que seguir explotando la tecnología, tenemos que seguir ayornándonos. Los que somos más viejos tenemos dificultades con esto, ¿no? Y los más jovencitos lo hacen con absoluta solvencia, pueden resolver un montón de cosas que nosotros no, porque no somos nativos digitales. Nosotros somos algo así como personas que nos interiorizamos paulatinamente de esto. Recordaba en una reunión en una iglesia querida donde yo me convertí que cuando éramos jovencitos usábamos el rotafolio. ¿Se acuerda, hermano, lo que es un rotafolio? ¡Wow! Los más jóvenes no tienen la más pálida idea. Te explico, un rotafolio rota el folio y el folio es una hoja. El otro día estaba intentando recordar qué tipo de papel utilizábamos y después de casi 3 o 4 días de ejercicio mental, usted sabe cuando te haces un poquito grande, te vienen estos problemas. Era papel afiche, que lo pegábamos uno a continuación de otro y cada joven tenía la responsabilidad de hacer un gráfico o colocar el texto de la Biblia allí. Entonces alguien con mucho entusiasmo agarraba la manija y giraba y la información iba pasando y todos miraban sorprendidos. Imagínate tú si en este momento traemos un rotafolio. Los muchachitos más jóvenes van a decir, ¿pero qué es esto? Cuando podemos proyectar cosas estupendas utilizando los recursos que tenemos en la actualidad. Pero aunque son formidables, no reemplazan la interacción de los unos con los otros, porque, como muchos han dicho, principalmente una querida colaboradora, o mejor dicho, nosotros tuvimos el privilegio de colaborar con ella, que hoy no está muy bien de salud, creo que en este momento está internada, la doctora Mabel Borghetti. Ella refrendaba esta idea. La iglesia es una comunidad terapéutica. ¿No le pasa a usted que cuando viene a la casa de Dios, algo en su interior se empieza a componer? Saluda a un hermano, le hace una sonrisa, recibe un abrazo del otro, alguien se interesa por lo que a usted le sucede, y usted en la medida de que traspuso la puerta, gracias, me traen lubricante, no sabes a lo que te expones, vas a almorzar a las 3 de la tarde hoy. Nos vamos sintiendo mejor. Claro, porque cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha regalado y esta ejercitación, previo reconocimiento y estímulo en el ejercicio de esta facultad espiritual de los unos para con los otros, produce un efecto que no se puede producir a través del éter. No podemos mandar esto a través del éter, ¿me entiende? Eso pasa en el contacto personal, en el contacto estrecho. Usted le puede decir a alguien a la distancia, uy, estoy muy preocupado por lo que te pasa, voy a orar por ti. Pero cuando usted abraza a alguien, le toma de la mano, lo mira a los ojos, usted percibe la presencia física, es una cosa diferente. Así que el diablo ha hecho bien sus deberes tratando de debilitarnos y nosotros tenemos que, como hijos e hijas de Dios, hacer lo que Dios manda, ocuparnos de las cosas que realmente cuentan para volver a restablecer este orden, esto que Dios nos ha dado a nosotros como un privilegio para que sostengamos la comunión hermanable de los unos con los otros. Si tenemos dificultades y esas dificultades exigen de que tengamos que estar un poquito lejos, bueno, volveremos a mirarnos a través de la pantalla. Y tal vez, esta es una opinión personal,
qué bueno sería que tengamos la iglesia separada en sectores, en donde casas se puedan abrir para que cuando digan solamente se pueden reunir 5, podamos atomizar este hermoso grupo para luego volver a reunirlo. Y nadie pierda la posibilidad de tener ese contacto personal. Mire, vamos a tener varias lecturas en el día de hoy. Me voy a colocar los lentes porque sin ellos no puedo. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esto nos retrotrae al inicio de nuestra carrera cristiana. Con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No todos experimentamos este tipo de hostilidad o de maltrato, pero nuestros mayores nos contaban. Cuando se comenzó a extender el Evangelio en distintos territorios se colocaban carpas y en esas carpas se predicaba el Evangelio, pero había manifestaciones hostiles de personas que venían a intentar que eso no se llevara adelante, de todas las maneras que tú te imaginas, arrojar piedras, pegar patadas, etcétera, etcétera. Había una confrontación física, había fricción. En este tiempo no existe algo semejante, pero seguidamente veremos algunas cuestiones que nos están atravesando. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¡Wow! Mire, esto es tremendo. Yo no sé si usted lo ha entendido. Se quedaron con lo tuyo y lo asumiste con tranquilidad. Te sacaron de tu casa y, bueno, trataste de contentarte siendo hospedado en casa de alguien que te mostró generosidad. Es decir, absorber algunas cuestiones que van en contra de tus derechos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire qué palabra esperanzadora. Aún un poquito, un pequeño segmento de tiempo nos separa a nosotros del presente a ese momento extraordinario en que la iglesia ha de ser arrebatada a los cielos para estar siempre con el Señor. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué vivirá el justo? Por fe. Mire, hay que volver a retemplar nuestra confianza en Dios. Tenemos que volver a estimularnos para confiar plenamente en Él. Mire, una de las manifestaciones de la confianza es la obediencia, así que tenemos que obedecer. Y obedecer nos cuesta a todos, a mí primero. ¿A vos te cuesta obedecer? Mira cuando te dicen algo que no te gusta. Estás en el trabajo y viene el patrón y te dice justo, a vos que hagas algo. A los otros no, pero te busca a vos. Te sobrecarga de trabajo. Por lo regular nosotros nos sentimos incómodos y fastidiados por este hecho, pero muchas veces esto es un reconocimiento silencioso. Tú lo haces de mejor manera que otros y esto tiene sentido. Los cristianos no necesitamos que nos pongan grandes sumas de dinero para dar lo mejor de nosotros porque estamos habituados a trabajar sin paga. Los cristianos podemos hacer buenas obras sin esperar retribución alguna. Hay muchos por allí afuera que hacen algunas cosas buenas y otras no tanto para recibir determinado tipo de reconocimiento o contraprestación. Nosotros podemos trabajar sin esperar ninguna de esas cosas porque lo hacemos para Dios. Trabajamos para Jesucristo, estamos esperanzados en que Él nos va a remunerar en el cielo. No nos importa que tengamos que invertir tiempo, dinero en cosas que Él nos indica con claridad. Lo hacemos. Alguien tiene necesidad, metemos las manos en el bolsillo. Alguien necesita que estemos cerca, gastamos nuestro tiempo y nos quedamos al lado de tal persona. Recuerda que leímos
que los creyentes de aquel tiempo se ocupaban de las personas que estaban presas, de aquellos que habían delinquido. Mire, ir a una cárcel a visitar a un preso es un tremendo trabajo y usted tiene que invertir todo un día. Sin embargo, aquellos que lo han hecho han demostrado con su ejemplo cómo es un cristiano de pies a cabeza. Me viene a la memoria la señora de Avellaneda que falleció hace poco, Noemí de Simone, hace poquito. El esposo hace mucho más. Sí, ahí está. Bueno, lo digo porque coloco un paréntesis allí. Estos hermanos misioneros trabajaron en las cárceles y como resultante de un buen testimonio, de un trabajo extraordinario, ellos podían ingresar a muchas de las cárceles federales sin ningún tipo de complicación. Hablar de Avellaneda era hablar de un milagro, una persona que había delinquido, que se había convertido. Mire qué ejemplo tan lindo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y allí yo tengo algunas dudas. ¿Retrocedemos o nos mantenemos en la dirección apropiada con todo el entusiasmo y la energía que Dios merece? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. En todos los ámbitos de nuestro desempeño, no tan solo cuando nos desafiamos a encontrarnos en este ámbito que nos da seguridad. Dentro de estas cuatro paredes nosotros nos sentimos seguros, cantamos, nos reímos, leemos la palabra, nos impulsamos a hacer cosas. La cuestión es cuando nosotros trasponemos esa hermosa puerta de cristal y tenemos que intentar llevar a la práctica aquellas cosas que nuestros mayores nos indican claramente, cuando tenés que poner por obra lo que has entendido, porque Dios te lo ha dicho a través de su santo libro por boca de su siervo. Noté que vino un muchacho a devolver una Biblia, a traer una Biblia hace un instante, ¿sí? No escuché toda la historia, la narración. Ajá. Yo me permito pensar, y esto es opinable, qué lástima que no las usaron ellos. Qué lástima que no la repartieron entre sus familiares para que todos tuvieran el privilegio de leer. Claro, y uno dice, qué lindo el gesto de no desecharlas, porque hay personas que las queman y las tiran y las rompen porque consideran que es un libro que no sirve para nada. Sin embargo, usted y yo sabemos que es un libro que nos cambia la vida, que nos da fortaleza, que nos permite a nosotros trazar una línea clara hacia dónde dirigirnos. Dios nos habla, nos instruye, nos capacita, nos alienta, nos consuela con ese libro sagrado. Me vino a la memoria, a través de ese acontecimiento, estando en el hogar de niños, un matrimonio vino a llevarse a una jovencita, a una niña. Y estaban re contentos. Y en la conversación con esa familia llegamos a desarrollar algo así como un vínculo, el vínculo que puede tener alguien que administra el cuidado de quien va a ser su hijo con quienes van a ser sus padres no biológicos. Y sabe, a mí siempre me quedó en el recuerdo que ellos vinieron y nos regalaron la Biblia que ya ellos no iban a utilizar. Pero claro, una hermosa Biblia. Está pintada de dorado, de plateado. Esa era pintado de dorado, como si fuera oro. Hermosa, capellada de cuero marrón. Y yo pensaba, está bien, recibimos el regalo, pero a esta persona no le interesa el contenido, lo que está entre las dos tapas. Qué tristeza que esa persona haya tomado la decisión de decir, mira, llévatela, a mí no me sirve, no me es de ninguna utilidad. En el mundo hay dos grandes grupos de personas, aquellas que tienen la vocación de aproximarse y aquellos que están caminando en la dirección contraria, aquellos que por alguna razón tienen un estímulo interior de acercarse a Dios hasta el momento en que reciben a Jesucristo como su Salvador, y aquellos que están empeñados en darle la espalda y ofenderlo con sus acciones. Esos dos grupos de individuos hay en el mundo. Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio a unos y a otros. Con los otros nos cuesta un poquito más, porque usted tiene que enfrentar a veces expresiones de pronto que no estamos habituados. Qué sensación dual. Nos contenta el hecho de que lo recibimos como un presente, porque para nosotros es muy valioso, y nos entristecemos porque la persona que se está desprendiendo de eso demuestra con ese hecho que no es importante para él.
o que de pronto, bueno, son demasiadas o no le estamos dando el uso que podríamos darle. Abro un paréntesis allí. Estamos en una situación bastante compleja. Usted sabe que la Iglesia va a experimentar hostilidad de distintas formas, en distintas áreas, de distintas maneras. Una de las formas es el ataque al libro. En la actualidad hay media docena de Biblias inclusivas que se pueden comprar en cualquier, de pronto, librería. ¿Qué es una Biblia inclusiva? Una Biblia que le han cambiado algunas cosas para que algunos pecados, principalmente los que se cometen en el cuerpo, no se entienda claramente que es algo que ofende a Dios. A partir de allí, entonces, las personas pueden soslayar algunas prácticas como las que se relatan en el libro de los Romanos en el capítulo 1, en donde personas del mismo sexo tienen intimidad sexual. Esa Biblia está diseñada para, diríamos, que no sea tan grave eso que a Dios le ofende. Yo quiero decirle que porque amo a los homosexuales, amo a los transexuales, amo a los transvestidos, los amo sinceramente, he tenido compañeros de trabajo que han tenido esta cuestión. Dios también los ama con el entrañable amor de Jesucristo y tenemos que estar empeñados en predicarle el Evangelio a todos, inclusive a ellos. Dios señala que todos los pecados le ofenden y le causan dolor. El que miente hace que Dios se sienta dolido. El que engaña o el que falsea la verdad también. Es decir, nosotros tenemos cierta manera de calificar los errores que no es la forma en que Dios los califica. Diferenciamos los pecados que se producen fuera del cuerpo de aquellos que se producen dentro o con el uso de nuestro cuerpo para tratar de establecer un grado allí de gravedad. Pero eso no depende tanto de nosotros, sino de Dios que tiene que colocar cada cosa en su sitio. Hay un texto en el Antiguo Testamento que yo quisiera compartir con ustedes porque Hebreos nos invita a seguir manteniéndonos con fe, viviendo por fe. Más adelante va a decir que no tenemos que dejar de congregarnos, que hay algunos que tienen el hábito de no reunirse. No me refiero a aquellos que están impedidos de hacerlo, no me refiero a aquellos que no lo hacen por una cuestión de bioseguridad, me refiero a aquellos que no se congregan porque son un poquito holgazanes. ¿Quiénes son un poquito holgazanes? Le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Las chinelas y el pijama y el Zoom? ¿O el frío y tener que vestirse, subirse a un medio de transporte, agarrar el automóvil, la bicicleta y venir acá? ¿Qué prefiere? En casa estoy con el mate, las chancletas y estoy mirando. ¡Formidable! ¡Aleluya! Pero ya le he dicho que no es equivalente. Si usted no está presente, se pierde un montón de cosas. Mire, Segunda de Reyes, creo que está el texto. Espere que estoy yendo a mi disco rígido. Tengo un disco rígido un poco raro yo. Está forrado con un papel de escuela. Los chicos más jóvenes me dicen, ¿pero qué es eso? Es una antigüedad. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 40. Podríamos leer el 34 y 35 también, y luego usted después puede leerlo en su casa para contextualizarlo. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34. Dice, hasta hoy hacen como antes. Estamos leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mire, allí hay cierta precisión, pareciera ser que es una escala ascendente de cosas que Dios le señaló a los israelitas que no debían hacer. Versículo número 40. Pero ellos no escucharon.
Antes hicieron según su costumbre antigua. Así que temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entiéndase, hasta el momento en que el autor, inspirado, encriptó en el libro sagrado esto que acabamos de decir. Pero si usted lo proyecta proféticamente, usted puede pensar en que ese texto antiguo llega al presente y asocia el comportamiento de muchos al comportamiento presente que usted y nosotros observamos a veces. Algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención. Dios hizo grandes cosas con los israelitas, con su pueblo terrenal. Y el pueblo terrenal de Dios, en más de una oportunidad, lo ofendió abandonándole. Yo me pongo a pensar cómo es posible que algunos que participaron del cruce del Mar Rojo, luego del otro lado, internados en el desierto, y más aún después cuando cruzaron el Jordán, se olvidaron de las grandes cosas que Dios había hecho. Es importante que nosotros vayamos, no nostalgiosamente, pero sí en la búsqueda de aquellas cosas que forman parte de nuestra experiencia pasada, en donde Dios obró con poder. Algunos pueden recordar que Dios les levantó en medio de una enfermedad, otros pueden recordar que Dios les cuidó en estos acontecimientos que son tan frecuentes, de que los delincuentes nos aborden en las calles para llevarse lo que no les corresponde y maltratarnos. O tal vez que les acompañó en el proceso instructivo en la universidad, dándoles capacidad, o en la escuela. Yo recuerdo hace muchos años que me dieron a mí, siendo sencillamente un técnico, una enorme responsabilidad. Tenía que resolver un problema. Estaba en una oficina en Metrovías en donde se resolvían problemas. Y claro, me lo dieron. Un ingeniero me trajo un problema para resolver. Y yo le dije, señor, pero esto me excede un poquito. Tengo el conocimiento, pero tengo el conocimiento limitado que alguien, digamos que es un subalterno, puede tener. Un conocimiento mayor lo tiene el ingeniero, no alguien que es meramente un técnico. Sin embargo, empecé a trabajar y pregunté acá, pregunté allá. La cuestión que el tema pude resolverlo y finalmente eso que me dieron para hacer se comprobó in situ que funcionaba. Qué grande que es Dios. Nos da, incluso cuando es necesario, una capacidad que nos excede. Alumbra nuestro intelecto, estimula nuestra creatividad, nos permite a nosotros diferenciarnos del resto de los seres humanos. Vaya, esto debiera ser algo habitual en nuestra vida porque somos hijos del Rey, formamos parte de su familia. Él nos capacita. Hay cuestiones que a veces nosotros no disfrutamos porque estamos debajo de nuestras capacidades. Es como que podemos estar al 100% con algunas pequeñas correcciones en nuestro comportamiento cotidiano y nosotros admitimos convivir al 60% de nuestra capacidad o al 40% de nuestra capacidad. Es, por ejemplo, nos gusta demasiado la chancleta y el pijama, nos gusta, nos hace bien. Disfrutemos. Mire, hoy me venía retando Laurita. Laurita es una mujer encantadora. Estoy re enamorado de Laura, pero no se lo diga porque se agranda. Ella me venía diciendo que teníamos que tener cuidado con el estrés. Hace algunos días atrás tuve un pequeño percance en una iglesia, estaba hablando y de pronto me agarré una laguna de las que me agarraban hacía 20 años atrás. Razón por la cual tuve que hacer un tratamiento neurológico. ¿Por qué? Porque el exceso de trabajo, el exceso de actividades como esta generan este tipo de cuestiones y tenemos que tener cuidado. Así que el descanso y el entretenimiento en su justa medida está muy bueno. Qué bueno que un papá lleve a pescar a su hijo. Pero no lo puede hacer porque, claro, los fines de semana son estrechos. Hable con el anciano. Mire, este fin de semana tengo un proyecto familiar impostergable. ¿Cuál es el proyecto familiar impostergable? Dice alguno. Y que tengo que estar con mi hijo. Y tal vez un anciano mejor entrenado, más atinado, dice, hermano querido, te abrazo, te doy un beso. Ese es el lugar en el que tienes que estar, dándole a tu hijo lo que tu hijo necesita. Es un tiempo en donde tenemos que fortalecer la familia. Satanás viene específicamente detrás de la familia. Hace 30 años comenzó un programa televisivo
Los Simpson. ¿Quién mira Los Simpson? No levantan la mano, pero a ver si pasó por Canal 11 y no se queda un ratito viéndolo a Bart. A ver, dígame. A ver si no la miró a Maggie, ¿eh? O lo vio a Bart con la cerveza. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que otros dibujitos animados, mucho mejor hechos, con mejor contenido y tal vez que visualmente son más atractivos, no han estado 30 años en la televisión. Sin embargo, ese dibujo animado, sí, 30 años. El señor Goldberg, que es el productor, ha ganado pingües sumas de dinero con un dibujo animado que de pronto hasta, diríamos, la forma en que se hace el dibujo no es tan, digamos, no es algo wow, sí, está bueno, pero más o menos. Sin embargo, usted encuentra allí padres imbéciles, madres histéricas e hijos desobedientes. Se lo repito para que le quede bien claro. Un padre imbécil, una madre histérica, y usted ve a los jovencitos que son de pronto rebeldes, que hacen travesuras. Uno por ahí es mejor que el otro, ¿viste? Como para contrastar. Ahora, los modelos que hemos recibido a través de los medios de comunicación han devenido en que nuestras familias a veces son muy parecidas a lo que vemos. Nuestros mayores insistían en que tiráramos la televisión, que no miráramos tele. ¿Y en nosotros qué nos pasaba? ¡Ah! Estábamos ofendidísimos. Es un retrógrado, no sabe absolutamente nada. ¿Cómo no voy a mirar tele? Mirar tele es como respirar. Imagínate, vos llegás a tu casa y ¿qué es lo primero que haces? Después de prender la luz, prender la tele. Antes, en otra época, tal vez lo primero que uno hacía era prender la radio para informarse. En mi pueblo, yo soy de un pequeño pueblo rural que se llama Chacabuco. Yo recuerdo que cuando iba de visita, siempre nos teníamos que, los jovencitos dicen que lo teníamos que comer, ¿no? Nos teníamos que bancar generaciones después. Teníamos que soportar, lo diríamos ahora, el radioteatro. ¿Usted ha escuchado un radioteatro? Los más chiquitos me miran y dicen, ¿qué es un radioteatro? Te explico, mi amor. Un radioteatro es como si fuera una representación teatral donde se van interactuando en una escena, hay un argumento, y entonces el que escucha se tiene que imaginar. Ahora, mi tía estaba fascinada con el radioteatro. Y mucho de lo que transcurría en la vida cotidiana era una reproducción en miniatura de tal vez lo que contaba el argumento de esa composición literaria llevada a la radio. De muchas formas han influido en nuestra psiquis como para ir modelándonos para que todos pensemos más o menos parecido. ¿No es verdad que tenemos serios problemas en la crianza de los niños? ¿No es verdad que el rol del papá y de la mamá por ahí está desdibujado en el presente? Nosotros hablamos de cómo Dios ha diseñado la familia y nos encontramos con la realidad de que se nos dificulta implementarlo. El cabeza del hogar es papá. ¿Quién lo dice? ¿Yo lo digo? ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Sin embargo, mirando a Bart o compartiendo en la vida cotidiana con otras familias, usted se da cuenta que ahora los papás son llamados por el nombre de pila. ¿Qué haces, Roberto? Mira, te presento a Roberto. ¿Quién es Roberto? Mi papá. ¡Roberto! ¿Cómo Roberto? Es mi papá. Parece cómico, pero es muy grave. Es muy grave. Trabajando de lavaplatos, Danielito, 14 años, me llamó poderosamente la atención la actitud de una madre, para que yo te estoy hablando de hace aproximadamente 40 años, 40, 64, sí. 40 años atrás, sacá la cuenta. Una mamá estaba preocupadísima, le dice, mi amor, porque la chica iba a salir a pasear de noche. ¿Por qué estaría preocupadísima esa madre? ¿Tenés la llave para abrir la puerta? Dirías tú. Probablemente. Hace 40 años. Claro que era gente de una posición social acomodada. Tal vez otro puede decir, ¿llevaste la pastilla? Porque por ahí tiene que tomar tiene algún problema de salud. No. Estaba preocupadísima porque llevara anticonceptivos, porque intuía como algo natural de que probablemente una jovencita de 14 o 15 años podía intimar sexualmente hace 40 años atrás. Y en la actualidad es algo que lo naturalizamos. En todos lados lo presentan como algo normal.
¿Qué dice Dios con respecto a la intimidad sexual? Es para los esposos dentro del matrimonio, en ese ámbito sagrado, porque esa es la familia que Dios estableció. Así la fundó Dios y así debería ser. Un jovencito va a la universidad y le preguntan si ha mantenido relaciones o no, y el jovencito cristiano dice que no. ¿Qué recibe? ¿Aplausos o críticas? Se burlan. ¿Por qué? Porque, mirá, todavía no tuvo. ¿Cuántos años tenés? 37. ¡No! Es como un demérito, algo de pronto que debe destacarse por el hecho de que es una actitud que responde a un principio de la Biblia, se toma para que las personas la escarnezcan, se burlen de ellas. Dice, temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Esa era su costumbre. Hay una dualidad en la cual nosotros tenemos que trabajar. Cómo piensa el mundo y cómo piensa Dios, que tenemos que pensar nosotros. Por eso es importante que nosotros desarrollemos la mentalidad de Jesucristo, que lleguemos a pensar como Él piensa. ¿Cómo piensa Jesucristo con respecto a cosas de la vida cotidiana? ¿Qué piensa Jesucristo si yo tengo que sacarme un 8, un 7 o alcanza con un 4, por ejemplo? ¿Qué piensa el Señor Jesús en la vida doméstica? Si la esposa tiene que ser hacendosa, cuidadosa, hacerle comida rica al esposo para recibirlo, para demostrarle cariño, o dejar todo tirado, estartalado. ¿Qué opina el Señor Jesucristo de los esposos? ¿Cómo tienen que tratar a las esposas? ¿Con amabilidad, con cortesía, con generosidad o como un trapo viejo? Muchas de las cosas que nos debilitan en nuestro testimonio en la sociedad es que hemos perdido la capacidad de desarrollarnos conforme a ese modelo, tratando de seguir ese modelo de cerquita. Nos hemos ido alejando y en alguna medida y en algún caso, no en la totalidad, gracias a Dios, nos parecemos demasiado a las personas que habitan el mundo. No nos diferenciamos. Esto no significa que nosotros tenemos que formar un gueto. No, muy por el contrario, tenemos que interactuar. Te cuento la historia, yo tenía un compañero en 7º grado, judío de religión, pero este era requete contra judío, ¿no? Bien judío. Sus padres usaban y tenían la cacerola en la cabeza. Resulta que todos bromeaban y él jugaba al fútbol con todos. Y estaba en el patio y se entretenía, íbamos al comedor y comía. Él ocupaba su lugar. Otros querían amedrentarlos con burlas, con expresiones hostiles. Y él siempre se mantenía firme en su posición. En alguna oportunidad se habló sobre este tema de la castidad y él dijo, yo me voy a mantener casto hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo creo en Jehová. Toma mate con chocolate, 7º grado. Ya estamos hablando hace 50 años, 53 años para ser más preciso. Hace 53 años un jovencito judío se plantó frente a 45 alumnos en una escuela primaria que puede ser la tuya para decir, yo voy a hacerle caso a Dios, yo le voy a hacer caso a Dios. Y después siguió jugando. No es que se quedó en un rincón, amedrentado, avergonzado. No, ocupó su lugar. Es saludable que nosotros digamos lo que pensamos y que al mismo tiempo, con la misma integridad y con la misma vitalidad, interactuemos en aquellas cosas que tenemos que interactuar. No tenemos que segregarnos a nosotros mismos. El tema es esta mentalidad dual, esto de que a veces nosotros concedemos algunas cosas para poder establecer cierto vínculo. Tenemos que establecer esas relaciones, pero sin perder nuestra identidad, sería allí la idea. Hay dos expresiones, si el tiempo me acompaña, que son sin desperdicio. ¿Usted recuerda el acontecimiento vivido allí por el profeta Elías con los sacerdotes de Baal? ¿Se acuerda? Tremenda. Mire, en la escuela dominical, usted cuando es chiquitito le enseñan esa historia. Pasa de grado, le enseñan la historia. Llega a los 20 años, cuando ya terminó de estar en la clase de jóvenes, y la historia la tiene que manejar así nomás. Usted se acuerda de las piedras que levantan
del animal que colocan, del pozo que hizo, del agua que tiraron, bueno, de todo eso. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire lo que dice el verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ellos querían pruebas fehacientes, querían un hecho de pronto concreto de la realidad que no dejara ninguna duda de que Dios era quien decía ser. Le estaban pidiendo una prueba a Dios, en definitiva. Señor, que yo voy a confiar, pero demostrámelo, a ver, caprichosamente. Hacé que este edificio sea más grande. Y el edificio no es más grande, no creo en vos porque el edificio es pequeño. Acá hay algo para que pensemos muy detenidamente. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Usted sabe que la palabra pensamiento en el idioma original puede traducirse muleta y la palabra claudicar, pasar. Me puse a reflexionar en esto de una de las acepciones de la traducción del término original, pasar y muleta. Tenemos un vecino, ¿cómo se llama? Ricardo, el vecino nuestro que anda... Gerardo, ando, vale. Tenemos un vecino que tiene muleta, pero anda en muleta porque es medio remolón, no quiere colocarse la prótesis. Él tiene una prótesis, podría haber aprendido con la prótesis y es mejor que andar en muleta, obvio. Y con el tiempo, una prótesis de esas de última generación, hay personas que corren con prótesis en sus pies. No, él sigue con la muleta. ¿Qué habrá querido decir el autor allí inspirado en este texto que nuestra versión Reina Valera con mucho tino traduce claudicar entre dos pensamientos y que nosotros podemos pensar como trasladarnos en muletas? De un lado Jehová, del otro lado Baal. De un lado Jehová, de un lado Baal. Usted sabe que cuando nosotros vemos a don Gerardo que quiere ir al supermercado, que está a 3 cuadras, él demora mucho tiempo en trasladarse. Aparte siente dolor, porque la muleta genera incomodidad y dolor. El traslado cuesta, no se puede hacer rápidamente. Debe ser todo un desafío pensar tengo que ir a hacer un mandado porque se ha autoimpuesto la utilización de esas dos muletas. Así que esto implica dolor, incomodidad, pobres resultados. No se pueden hacer grandes distancias. Así que los israelitas tenían este problema. Tenían dos pensamientos. Y allí vivían un poquito con Dios, el eterno, el vivo y verdadero, un poquito con Baal, un poquito con las cosas del cielo, un poquito con las cosas de la tierra. Y de esta manera ellos no podían agradar a Dios y tenían consecuencias concretas en su vida. Si usted lee el libro de Deuteronomio, allí está muy claramente expresado las bendiciones y las maldiciones. Cómo Dios bendice a aquellos que cumplen su palabra y cómo lamentablemente aquellos que no la cumplen tienen que experimentar cosas malas en su vida. Qué benditos somos los cristianos, los hijos e hijas de Dios que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, porque la maldición termina porque vivimos en la gracia y el perdón se extiende. A veces nos equivocamos y Dios siempre nos tiende la mano para rescatarnos de esas situaciones de vergüenza en la que nosotros a veces nos colocamos. A veces nosotros también nos imponemos la muleta. Sabemos cómo tenemos que hacerlo espiritualmente, pero bueno, ¿lo hago como lo hace el mundo o como lo hace o pretende que Dios que yo lo haga? Y ahí andamos con resultados que no son los apropiados, trasladándonos con incomodidad
no pudiendo llegar rápidamente al lugar que nosotros queremos, o tal vez nunca lleguemos al lugar en el cual Dios nos quiere. Dios tiene un propósito para cada uno. Ese propósito Dios lo ha planeado. Usted recuerda que hay un texto en la Escritura que dice que Dios ha diseñado obras anticipadamente para que usted ande en ellas. Es decir, que tenemos una bitácora, tenemos nosotros un plan trazado y tenemos que ir siguiendo ese plan. No hay margen para esta creatividad humana en el sentido de que usted tiene que inventarse las cosas que usted tiene que hacer. No se las invente. Descubre aquellas cosas que Dios anticipadamente diseñó para usted. Cuando usted descubre, no sin dificultad, porque somos un poquito cabezaduras, usted ve, experimenta que las cosas marchan extraordinariamente bien y vienen tremendas dificultades y grandes problemas transitando por esta línea trazada que es el propósito que Dios tiene para su vida, pero Dios recibe la gloria que Él merece. Y lo importante es que Él reciba la gloria que Él merece. A veces nosotros cuando estamos en esta dualidad de pensamiento nos callamos la boca, no decimos. Cuando somos confrontados o a veces nos atrevemos a pedirle evidencias a Dios para hacer ciertas cosas. Queremos que Él nos muestre claramente a ver si efectivamente tenemos que desprendernos de esto, renunciar a aquello, tratar de esforzarnos en lo otro. Hay algunos textos que tal vez sean de utilidad para amplificar la idea de esto último que estamos compartiendo. Oseas capítulo 10, verso 2 dice, esto también es para los israelitas, pero nosotros extraemos el principio bíblico para aplicarlo también a nuestra vida. Dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Así estaba de enojado Dios con los israelitas, con el pueblo terrenal de Dios, por esta dualidad de pensamiento. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí, dice, misma se cae. Una casa dividida contra sí misma se cae. Así que este andar incierto en el cual nosotros colocamos lo divino y lo humano, lo del cielo y lo de la tierra, en una paridad de condiciones, sin atrevernos a darle preeminencia a lo divino, nos genera cierta incomodidad, malestar y muchas veces serios problemas. Finalmente, Santiago 4:8, mire, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos. Tenemos que aproximarnos a Dios. Allí la palabra limpiar se puede traducir purificar, sanar. ¿Qué tenemos que hacer con el corazón? Mire, creo que es importante la aclaración. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra corazón es una referencia a su interioridad. Cuando usted la encuentra en el Nuevo Testamento de manera muy particular, a su pensamiento y a su voluntad. Así que no es solamente este órgano que bombea sangre, sino que además en el espíritu de la Escritura es una reflexión o nos hace reflexionar en todo eso que nosotros somos que no podemos tocar, pero que nos identifica como individuos, que nos diferencia del resto. La palabra purificar puede, además de purificar, traducirse dedicar. ¿Qué tenemos que hacer con esta cosa interior nuestra? Dedicarla, consagrarla, entregarla. Dejar de nosotros tener el control, de tratar de utilizar nuestra inteligencia humana, de decidir por nosotros mismos. Qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que encontrar en la intimidad la voluntad de Dios para tomar cualquier decisión, incluso la más insignificante, o al menos aquella que usted considera más insignificante en su vida.
Los chicos que van a la escuela tienen un montón de cosas que decidir. ¿Voy a sumarme a la travesura o me quedo al margen? El que está transitando la escuela secundaria tiene cosas para decidir. ¿Fumo en el baño o me drogo en el baño o no lo hago? O ahora, vieron que obligan a estar en baños mixtos, ¿no? Yo no sé qué pasará en tu escuela, pero se está planificando todo para que jóvenes y señoritas se encuentren en un mismo espacio. ¿Por qué será que pretenden que los jóvenes y las señoritas se encuentren en un mismo espacio? ¿Qué le parece a usted? Mire, yo no creo que sea para estimular el pudor. Qué importante el pudor. Mire, en la República Argentina hay un personaje que ahora está un poquito de capas caídas, que tiene un programa de canciones y música, donde hay un montón de gente que aparece como en cuadraditos, que se encargó durante casi 20 años de destruir el pudor de los argentinos, de distintas formas. El pudor es esa sensación que usted tiene por la cual usted se viste. Usted se colocó la ropa que se coloca por pudor, entre otras cosas. ¿Cómo va a venir desnudo? Imagínese. Aparte que muchos de nosotros no somos atractivos desnudos, tenemos panza, rollo, lo tratamos de acomodar, poner el cinturón. No sé cuál es la idea que ellos tienen de que eliminando el pudor las personas van a ser más libres. Hay un montón de cosas que se pierden. Si no tenemos esta sensación o este cuidado personal que le enseñamos a nuestros pequeños, el pudor, después nosotros perdemos esta sensación, la vergüenza, esto que hace que el color de nuestro rostro se cambie. Es importante que a veces nosotros nos avergoncemos por algunas cosas, si no seríamos unos desvergonzados y en algunos aspectos sinvergüenzas. ¿Usted conoce algún sinvergüenza en la República Argentina? ¿Hasta qué hora tenemos para hacer una larga lista de sinvergüenzas? Hay de todos los colores que te imagines. Hay sinvergüenzas de los unos y sinvergüenzas de los otros y sinvergüenzas de los de acá y de los de allá. Pero eso tiene que ver con algo que tiene que justipreciar la gente del mundo. No es para que usted se involucre en ello. Pero usted sabe que dentro del pueblo de Dios hay sinvergüenzas también. O al menos quieren estar dentro del pueblo de Dios. En mi pueblo, un sinvergüenza tuvo una serie de reuniones y después cuando salía, pasó por la agencia de automóviles de una feligrés para decirle lo siguiente: hermana querida, Dios me dijo, me lo reveló hoy a la mañana, ese auto que está allí es para mí. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un sinvergüenza o no es un sinvergüenza? Es un semejante sinvergüenza. A razón de estos individuos que abundan en distintos lugares en nuestra geografía, muchas veces se cuestiona el hecho sublime de que la Iglesia ofrende. Mire, la ofrenda es algo de corazón, voluntario, lo hacemos, digamos, porque amamos a Dios y porque además a través del intelecto razonamos en el hecho de que la energía eléctrica hay que pagarla. Y si usted tiene gas hay que pagarlo y el agua también. Y como somos una familia compartimos para los gastos. Por esa sencilla razón. ¿Por qué nosotros tenemos que, diríamos, hacernos cargo de esta sensación de suciedad por el hecho del manejo del dinero, porque hay otros sinvergüenzas que pretenden que le regalen un auto? Mire, hay sinvergüenzas nuevos y sinvergüenzas antiguos. Este es un sinvergüenza antiguo. Le doy un indicio, sin dar el nombre. En la avenida Rivadavia compró un cine. Estaba bien casado en su momento, después se separó y tanto su esposa como él formaron ministerios análogos. Ya sabe a quién me refiero. Usted iba. A veces esto es también para pensar, una familiar se convirtió en una iglesia de esas características. Se convirtió. Le leyeron la palabra de Dios y la palabra de Dios hizo efecto en ese ambiente también. Cuando usted
estudia misionología, el análisis exhaustivo de cómo funcionan las misiones y qué es lo que tiene que hacer para poder extender el Evangelio en este lugar, en cualquier otro, usted advierte que en Latinoamérica el 70% del progreso, es decir, del avance evangélico, proviene de congregaciones como esa. O sea que crecemos proporcionalmente en gran medida por el trabajo de estas personas, pero no se ocupan de enseñarles, de entrenarlas en la verdad. Los alumbran y los dejan, que bueno, es como un papá que tiene un hijo y no lo cuida. ¿Usted tiene hijos? Usted se acuerda, el pañal, la mamadera, a las 3 de la mañana, qué desubicado un nene llorar a las 3 de la mañana, y usted... Nosotros tenemos ahora a la vejez viruela que levantarnos todos los días puntualmente a las 6 de la mañana porque mi señora tuvo la feliz idea de adoptar una gatita de la calle que viene a nuestra habitación y nos despierta a las 6 de la mañana. ¿A usted le parece? No hay derecho. Eso pasó, quedó en el pasado. Pero le prestamos atención y los cuidamos. Tenemos que dedicar nuestro corazón. El doble ánimo podría traducirse como un alma inconstante, alguien indeciso, irresoluto, que no se resuelve, que no toma decisiones y que tiene una lealtad dividida. Que el Señor te ayude y me ayude a mí también a esforzarme, y más en este tiempo, falta tan poco para que el Señor venga a buscarnos, falta tan poco para que Él venga, que eso no tiene que hacer que los mayores, nostalgiosamente, ahora nos quedemos sentados diciendo, ya viene, no te preocupes, sí, todo va a estar mal, no hagas nada, ya viene. No, porque ¿qué hacemos con los niños, nuestros pequeños hermanos en Cristo, pequeñitos, que tienen que ir a la escuela? Tenemos que defenderlos, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que insistir porque tenemos derechos. Mire, una minoría, porque es una minoría, ha hecho un excelente trabajo y estamos en un serio problema por el excelente trabajo de una minoría. ¿Usted sabe a qué me refiero? Pues nosotros no somos una minoría, no somos una minoría, pero no hemos hecho nuestro trabajo. Tenemos que insistir comunicando nuestros principios, pero principalmente predicando el Evangelio. Si a esta descomposición social nosotros le imprimimos sal, si colocamos sal, se termina la corruptela, pero tenemos que disolvernos en el mundo para que eso suceda. Así que, querido hermano joven, estás en la escuela, habla de Jesucristo. Estás en la escuela secundaria, habla de Jesucristo. No pierdas tiempo en ninguna otra tontería. Usted va al almacén, no se enrosque con el problema económico. Mirá qué cosa, la cosa está cara, la inflación. Claro que sí. Aproveche para hablar de Jesucristo, porque el mundo necesita sal, pero usted también es luz. Hay que alumbrar. Hay algunos que quieren la oscuridad porque la oscuridad permite hacer un montón de cosas que están mal. Métale la linterna, métale la luz de Jesucristo a esas cosas que se intentan hacer en oscuridad. Lo que está mal y tenemos que denunciarlo. Van por nuestros hijos. En España la edad del consentimiento es los 12 años. En la República Argentina los 16. ¿Qué significa esto? Antes, un señor mayor seducía a una jovencita de 17 años y tenía serios problemas. ¿Por qué? Porque la justicia tomaba eso como una acción punible. ¿Cómo un tipo grande le va a intentar seducir una muchachita, una niña de 17 años? ¿Por qué en España a los 12? ¿Por qué un señor en España puede seducir a una muchachita de 12 y no tener ningún tipo de consecuencia? ¿Por qué? Porque el mundo se está disgregando, se está corrompiendo, y esto va a ir en aumento. Yo tengo nietos, me preocupan mis nietos. ¿Le preocupan sus nietos a usted? ¿O no le preocupan? A mí me preocupan los adolescentes, los jóvenes, los niños, dentro de los cuales están mis nietos. Hay que trabajar hasta el final porque hay muchas cosas por hacer. Nuestra voz tiene que ser oída en todo lugar cuando es correcto hacerlo. No te quedes callado en la escuela. Si tenés que ir a defender a tus hijos, defendelo. Yo no quiero que le enseñen esta y esta cosa porque eso lo voy a enseñar yo en casa porque soy papá y mamá. Tenés que decirlo porque es tu derecho. Aún en este país es tu derecho. ¿Sabés qué hizo Macron? Macron, el presidente de Francia,
En un caso de una pequeña o un pequeño de 4 años que quiso cambiar de sexo, agilizó la jurisprudencia francesa. ¿Para qué? Para que esa persona tenga la obligación de operar, escúchame bien, operar a un chico de 4 años o a una chica para que cambie su sexo a los 4 años. Pero eso no es nada. Si el padre no lo hace, va preso. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el lugar del papá y de la mamá en la familia? ¿A dónde nos han colocado? Eso no es lo que dice este libro. Así que en la República Argentina, que eso todavía no ha llegado, pero que va a llegar, nosotros tenemos que hacer fuerza para que a las personas les quede bien en claro que no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad. No nos van a correr de ese lugar, porque amamos a nuestros niños, amamos a nuestros nietos, amamos a los hijos de los creyentes y no queremos que los lastimen. Y termino con esto. Para que se instale una dictadura mundial hay que destruir a la familia. La dictadura mundial finalmente se va a instalar cuando la Iglesia sea retirada después o en el transcurso de la gran tribulación. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos con los que estamos? Tenemos una responsabilidad con ellos. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga, te dé fuerza, te haga experimentar alegría. Ser cristiano es algo lindo. Mira, los cristianos nos reímos, jugamos, nos divertimos, hay tantas cosas buenas para hacer. Podemos vivir una vida que merece ser vivida sin tener esta cosa de intentar andar con muletas. Deja las muletas, deja de estar entre dos ideas. Prestarle atención a Dios. Dios tiene el consejo oportuno para satisfacer tu necesidad ahora y en cualquier momento. Que Dios bendiga su palabra.